Reporte minero y energético. ¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético. Las inversiones en minería en Chile se perfilan como cruciales para el crecimiento económico del país, con una demanda global en constante aumento de minerales como el cobre. Chile está posicionada para atraer inversiones significativas en exploración, tecnología y sostenibilidad. Es así como en 2022, Cochilco proyecta una cartera de proyectos mineros a 2031 de 73.655 millones de dólares, creciendo casi un 7% respecto a 2021. Sin embargo, luego de la inauguración de Quebrada Blanca, fase 2 de TEC, que comentábamos también en el programa, no se visualizan proyectos nuevos de esta envergadura en el horizonte nacional. Ahora, ¿esto se trata de un fenómeno local o estamos frente a una tendencia global? Vamos a analizar este escenario. Para eso estaremos conversando con Cristian Cifuentes, analista senior del Centro de Estudios del Cobre y la Minería CESCO. Además, profundizaremos en las barreras de financiamiento que aún existen para emprender en tecnología en la industria minera y reviviremos la inauguración de uno de los megaproyectos mineros más importantes de los últimos años, ubicado en la región de Tarapacá. Y como cada semana, revisamos también las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos y comente el capítulo de hoy en ex Twitter, utilizando el hashtag Reporte Minero. Para el quinquenio 2022-2026, lo comentábamos, se espera que casi el 63% de la cartera de proyectos mineros de Cochilco se materialice en Chile, por un total de 46.323 millones de dólares, mientras que el remanente se invertirá entre el 2027 a 2031. Pese a estar en un escenario donde se proyecta un alza en la demanda de minerales clave para la transición energética, como el cobre o el litio, resulta bastante preocupante ver un estancamiento en la inversión minera. Esto es un fenómeno que se estaría repitiendo también en todo el mundo. Vamos a analizar este contexto. Ya estamos justamente con el analista senior de CESCO, Cristian Cifuentes. Cristian, un placer. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa. Gracias a ti por la invitación. A ver, ¿está estancada la inversión y es un fenómeno local o a nivel planetario? Mira, primero hay que entender que hay una situación actual en donde en los diversos países se están definiendo ciertas políticas de minerales críticos donde pudiese uno pensar que eso impulsaría un desarrollo de proyectos en el mediano plazo. Pero también lo que se ha observado y lo que hemos observado nosotros como CESCO y que se ha estado dando vuelta en algunos análisis de inversionistas extranjeros es que el sector de riesgo, que pone financiamiento al desarrollo de proyectos. Para la exploración en este caso. O incluso en minería. Hay que entender que el sector minero en sí es un sector de riesgo, de inversión de riesgo, no es un de retornos inmediatos. Largo plazo. Claro. Entonces, están muy preocupados porque ven una cierta focalización de esos fondos inversionales en otras cosas que tienen relación con la descarbonización. Autos eléctricos, inteligencia artificial, tecnología e innovación. Y han dejado de lado el sector de extracción de materias primas, particularmente. Entonces, muchos analistas dicen, ¿es que no hay proyectos o es que no hay financiamiento para desarrollar esos proyectos? El caso chileno, obviamente, no está lejano a esa situación mundial. Pocos proyectos grandes, incluso cuando tú comentabas en la introducción, que Cochilco definió una cartera el año pasado con cierto valor y que ya por lo menos hacia el 2026, gran porcentaje de esa cartera se detenía. Pero lo más probable que lo que nosotros estamos viendo ahora es que eso vaya a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque muchos de los proyectos que estaban considerados en la cartera van a cambiar de fecha puesta en marcha, otros incluso probablemente salgan. O sea, a que algunos se aplacen y que otros salgan, digamos, de esa del periodo de análisis. Del periodo de análisis. Claro. Eso tampoco es positivo, para nada. No, para nada. Es bien negativo. Claro, pero el mercado del cobre particularmente funciona bajo una estructura de oferta y demanda. Entonces, obviamente, el precio reacciona a eso. Cuando hay falta de oferta y una alta demanda, reacciona fuertemente. Entonces, lo que podemos observar que algunas empresas particularmente están esperando cómo va a reaccionar el precio del commodity en el mediano plazo. Las expectativas eran muy altas, que ahora iba a crecer mucho y lo hemos visto descendiendo. Sí, 3, 4 años algunos se aventuraban a hablar del superciclo, cosa que no fue tal. Claro, pero con precios que siguen siendo convenientes o exactamente, digamos. claro, exactamente. Entonces,
lo que se está viendo es que, si bien las empresas están siendo más cautelosas, por un lado, es decir, mejor no tomemos la decisión ahora, esperemos un poco a ver cómo se estructura el mercado, una respuesta lenta de China, pero por otro lado también lo que te comentaba inicialmente, esta falta de financiamiento para el desarrollo de proyectos. Ya. ¿Desde dónde tiene que venir ese financiamiento? Mira, actualmente, y de hecho es un escenario similar a lo que ocurrió en el anterior superciclo, por así decirlo, las empresas cuando tienen problemas de capital recurren a las fusiones y adquisiciones. ¿Ya? Hemos visto grandes noticias en el último tiempo de fusiones y adquisiciones, Newmont que adquiere Newcrest, estos intentos de adquirir Tech hace muy poco también, o cosas tan más in-house como lo que ha pasado con Codelco que adquiere la empresa litio. Claro, SQM en Australia. SQM en Australia, que también ha tenido harta relevancia porque hay harta oposición. Entonces, esa es la forma en donde al final, más que busca aumentar el capital, el activo, para poder tener una mejor posición frente a los financistas y poder obviamente financiar el desarrollo de proyectos. ¿Qué esperaría uno ahora, por ejemplo? Si bien hay en proyectos particulares, por ejemplo, Nueva Unión, que estuvo muy en boga en su momento y que ha sido bastante desplazado en el tiempo, uno esperaría que ahora con la adquisición de Newmont y Newcrest hubiese una decisión más global. Hay que entender que Newmont viene adquiriendo empresas desde hace rato. Yeah. Adquiere a Goldcorp anteriormente, se compran, se queda con Nueva Unión acá. Entonces lo que uno esperaría ahora es que esta adquisición le permita dar una espalda financiera aún mayor para poder quizás empezar a concretar decisiones inversionales. Cristian, eso por el lado del financiamiento, pero desde otros factores que pueden incidir positivo o negativamente a los futuros proyectos de inversión, siempre se habla de este término, este concepto que se ha acuñado, a algunos les gusta, a otros no, la permisología. ¿Eso está también desde la mirada de los inversionistas afectando aquí en Chile que no aparezcan estos proyectos nuevos? Mira, hay un estudio que salió hace unos meses atrás de S&P, donde ellos comentan cuánto se demora, por ejemplo, en desarrollarse un proyecto, toda su vida útil, desde la exploración hasta los permisos, Perfecto. la decisión inversional. El promedio mundial es de 15 años, Ya. 15,7 años aproximadamente. Chile está en un promedio de 17 aproximadamente, No está entre lejos. la exploración y el desarrollo del proyecto. Pero claro, lo que se ha convertido en una piedra, entre comillas, de tope en el desarrollo rápido y efectivo de los proyectos, quizás pueden ser el tema de los permisos. Desde la sensación o el estar atento a ver qué va a pasar, digamos, ¿no? Claro, O sea, el propio gobierno ha señalado de que se va a buscar justamente ir reduciendo los tiempos, pero no así reducir también lo que es la fiscalización y la necesidad en términos medioambientales o relación con la comunidad. No hay que confundir con la eficacia Eso. del proceso a la eficiencia. Eficiencia con la eficacia. Claro, entonces, o sea, es una espectacular señal del presidente que diga vamos a focalizarnos en cuáles son los cuellos de botella de los procesos de permiso. Pero no es una realidad exclusiva de Chile. En Estados Unidos, por ejemplo, actualmente han habido muchas cartas hacia la Casa Blanca indicando la necesidad de acelerar los proyectos. Ellos calculan que proyectos industriales se están demorando entre 4 a 5 años solamente en obtener permisos ambientales para poder desarrollarse. Claro. Entonces no es una realidad muy lejana, es una realidad bastante latente. En Europa, sobre todo, por ejemplo, aquí, si bien Perú ha acelerado un poco el tema de la obtención de permiso, lo mismo que está pasando con Argentina, pero igual son procesos bastante engorrosos en ciertos problemas si el inversionista es nuevo, sobre todo, y no conoce la estructura de los países. Y Chile no ha estado exento. En tema de permiso se viene trabajando desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet, el principio del segundo gobierno del presidente Piñera, y se hizo un análisis en su momento, estuvo involucrada la Comisión Chilena del Cobre, estuvo involucrado en muchos servicios, se hallaron algunos cuellos de botella, se creó la famosa OGP en su momento para poder tratar de acelerar ese desarrollo de proyectos, pero todavía esto no ha cuajado completamente. Y esta señal que está dando el gobierno de decir, sí, vamos a acelerar porque creemos que es una prioridad, es importante y obviamente también encaja perfectamente con alguna otra estrategia de desarrollo productivo que está teniendo el país también actualmente, litio, fundiciones, Claro. etc. Cristian, en términos de esos proyectos o la búsqueda de proyectos nuevos, uno siempre se queda en los grandes proyectos. Claro. Hay proyectos quizás de mediana envergadura, podríamos decir, no sé si el concepto es correcto,
que podrían de alguna manera ir apuntalando esta situación? Pienso, por ejemplo, en la experiencia de otros países con las mineras junior, con el levantamiento de capital a través de el mercado los mercados financieros. Ya hay una experiencia incipiente pero relevante que se está dando en Chile, hace poquito solamente. Correcto. Mira, Pensando en la exploración, pero también en otros aspectos. Mira, hay un paradigma muy antiguo en el sector minero que dice que el tema del desarrollo de grandes proyectos se acoge a las teorías de economías de escala. Obviamente tú desarrollas grandes proyectos y puedes sustentar economías de escala. Pero ¿qué es lo que se ha observado en el último tiempo? Que estos grandes proyectos, estos grandes megaproyectos al final se han vuelto más riesgosos también. Porque hay algunos temas estructurales, quizás si bien sí, el tema de que tú estás de esa, no sé, pues, incertidumbre política en los países puede ser un tema, pero hay una base estructural que también han encontrado muchas empresas de ingeniería en donde dicen que los principales problemas subyacen en las partes iniciales del desarrollo de proyectos. Ya. Entonces eso, incluso algunos, McKinsey el año 2019 hablaba de que solamente el 20% de los proyectos que se desarrollan finalmente mantienen los mismos presupuestos inversionales que en su factibilidad. ¿El 20%? El 20% de una cartera mundial de más de 100.000 millones de dólares. Me imagino que el resto sube los presupuestos. Claro, exactamente. Y los costos. Exacto. Y eso ha cambiado un poco el paradigma que ha hecho que algunos inversionistas o algunos expertos en el tema digan, miremos entonces las operaciones más pequeñas. Operaciones pequeñas que es más fácil modularmente hablando desarrollarlas y aumentarlas su capacidad quizá en el tiempo. Ya. Y que permitan acelerar, claro, y que permitan con inversiones mucho más reducidas, con un impacto mucho más reducido también, con quizá una aceptación un poco mejor que un megaproyecto por parte de la comunidad. Por ende, menor riesgo. Claro, disminuyes un poco el riesgo y puedes acelerar el desarrollo de iniciativas mineras. Ya. Pero, ¿cuál es el problema que existe ahí? Si bien, claro, de hecho, ha habido un mensaje muy latente en el último tiempo en la industria, donde por lo menos en el sector público decía, impulsemos el sector de la mediana minería porque creemos que es un sector que puede ser pujante, puede dar un impulso importante. Pero ¿qué pasa? Que lo que nosotros hemos, por lo menos, escuchado de entrevistas con medianas mineras, ¿no? Que se les está complicando la obtención de financiamiento. ¿Por qué? Porque ellos no tienen los mismos estándares, por ejemplo, estándares ESG que una gran minera, que pudo haber desarrollado competencias internas e invertido para poder desarrollar esas competencias internas. Las medianas no las tienen. No tienen esa espalda financiera para desarrollar esas competencias, si bien tienen obviamente políticas de sustentabilidad. Perdón, paréntesis, ¿qué tipo de competencias son las ESG más relevantes? Particularmente generar proyectos internos, tanto de desarrollo de personas, de desarrollo comunitario, de acercamiento, porque al final... Que son exigencias que te van pidiendo en el mercado. Correcto. Entonces, al final, ¿qué pasa? Los bancos dicen, nosotros para poder entregar financiamiento necesitamos que ustedes tengan ciertos estándares. Ya, claro. Y ahí es donde se generan las piedras de tope. Claro, tenemos subsanada, entre comillas, el sector de la pequeña minería que está constantemente apoyada por el sector público, a través de los presupuestos PAMA, el Ministerio de Minería, a través de NAMI, los poderes de compra. Pero, ¿qué pasa con ese sector intermedio que no es ni grande ni es pequeño, pero ese sector intermedio que es un sector que se le llama mediana minería, pero que en Perú hace 5 años atrás era la minería que existía? Claro, es como esa discusión en otro ámbito cuando se habla de la clase media. Es como es bien similar, ¿eh? Es muy similar. Un sector bastante complejo. Obviamente hay escalas. Sí, claro. Tenemos medianas mineras muy importantes que quizás tienen unos estándares mucho más altos. Pucore, Las Cenizas, por ejemplo. Haldeman, dueño de Michilla. Pero tenemos otras medianas que son más locales, que están recién saliendo de su foco de pequeña, y ella es muy difícil poder captar estos presupuestos. Las juniors, en cierto modo, es más fácil porque hay un capital circulante en las bolsas de valores, claro. Lo pueden hacer incluso en la bolsa o a través de OTC, poder obtener presupuestos. Es distinto. Claro. Cristian, nos queda un minuto, pero quiero también ligar al tema que estamos comentando de las inversiones, los proyectos. La situación de Codelco tiene mucho también que decir en términos de la línea que se sigue hacia adelante. ¿Qué pasa? Ver a la empresa más importante de Chile en términos de la minería con los problemas de sobrecostos, con proyectos de inversión que se prorrogan, que se paralizan en algunos casos. ¿Eso también puede ser la línea cuando el grande está con problemas que puede pasar para el resto, digamos? O sea, es que Codelco, si es así. Codelco no está exento a los mismos problemas de la gran minería, o sea, eso está claro. Hay que entender, por ejemplo, en las carteras de inversiones de los últimos 5 años, en la cartera de Codelco es el 25% de la cartera total, claro. Aproximadamente.
Pero Codelco es una empresa, si bien es una empresa del Estado, que genera un aporte directo al Estado, a todos los chilenos. Juega con las mismas reglas. Juega con las mismas reglas de la gran minería. Y eso, en cierto modo, también es complejo, porque también tiene los mismos desafíos. Tiene los mismos desafíos, las mismas complejidades. En materia de desarrollo de proyectos no es distinto al sector de la minería, si bien sí es distinto en el sentido de la obtención de presupuestos, claro, porque ellos no tienen disponibilidad de presupuestos como las grandes mineras, presupuestos internos. La inyección de capital es distinta. De poder utilizar sus mismos ingresos. Claro, de hecho tienen que entregar los excedentes. Exacto. Y esa es la complejidad que quizás pueden diferenciar un poco a Codelco, que por lo tanto lo pueden presionar más. Claro. Cristian Cifuentes, ha sido un placer, muchísimas gracias, muy interesante. Vamos a estar conversando bien seguido sobre este y otros temas. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti. Nos vemos, cuídate. Nos vemos. Y SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano. Sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Reporte Minero y Energético. Se trata de uno de los megaproyectos mineros más relevantes de los últimos años. La inauguración de Quebrada Blanca fase 2 de la minera canadiense Teck, que se ubica en la región de Tarapacá a más de 4.400 metros de altura sobre el nivel del mar, estuvo marcada por la sustentabilidad, la equidad de género y también la necesidad de producir el cobre que el mundo necesita para la lucha contra el cambio climático. Conocemos los detalles de la inauguración en la siguiente. La mayor inversión minera de los últimos 15 años en Chile, con un monto que supera los 8.000 millones de dólares, fue inaugurada el pasado 26 de octubre. Se trata de la segunda fase operacional de Quebrada Blanca, operación de la canadiense Teck, que se ubica en la región de Tarapacá y que contempla una producción de 320.000 toneladas de cobre. ¿Por qué es significativa Quebrada Blanca 2? Porque no solamente van a permitir avanzar a Chile con nuestras metas de producción de cobre, sino también impulsan el crecimiento económico, genera miles de empleos, muchísimos de ellos empleos locales para Tarapacá, trae beneficios tangibles a la región y aporta desde esta zona a la transición energética mundial. Hoy hemos querido centrarnos en este concepto que hemos llamado el pulso de la tierra, para graficar de esa forma una dimensión mucho más amplia y trascendente de nuestra actividad. Porque cuando hacemos minería y cuando hablamos de minería, no solo estamos hablando de cobre, de procesos técnicos o de las oportunidades laborales que crea, que son muy importantes, pero cuando hablamos de minería también estamos hablando del territorio, de la cultura, del pasado y del futuro. Desde Teck esperan que esta operación se convierta en un futuro en una de las 5 principales operaciones de cobre del mundo. Para su funcionamiento, Quebrada Blanca 2 incorporó el primer uso a gran escala de agua de mar desalinizada para la minería en Tarapacá, además de utilizar un 100% de energía renovable para las operaciones en 2025. Cuando digan que no hay inversión, que está todo mal, que a la gente no le interesa invertir en Chile, yo los invito a que vengan a ver esto, que vengan a ver lo que se está haciendo acá. Y también es un ejemplo Quebrada Blanca 2 de cómo se avanza hacia una minería más sostenible con el uso de agua desalinizada y energías renovables para su operación. Tenemos todas las condiciones para robustecer nuestro liderazgo como país productor de cobre y energías renovables y convertirnos en pioneros del litio, de la agricultura sostenible y del hidrógeno verde. Si bien el proyecto se ubica a 4.400 metros de altura en la región de Tarapacá, el centro de operaciones está a 1.700 kilómetros de distancia en Las Condes, Santiago. Para lograr esto, la compañía lo realizó de la mano con la multinacional tecnológica sueco-suiza ABB, que le permitió convertirse en una de las primeras mineras en el mundo en poder ser operadas remotamente, completamente desde la mina hasta el puerto. Realmente aquí hay todo un desafío tecnológico y además que fue un proyecto que desarrollamos en plena pandemia, donde toda la gente estuvo en sus hogares trabajando y configurando un proyecto y haciendo pruebas remotas. Yo creo que eso fue súper importante, cómo AE enfrentó la pandemia con toda su tecnología y su gente. Además de los factores tecnológicos y ambientales, la dotación de trabajadores y trabajadoras de Quebrada Blanca 2 alcanza las 3.000 personas,
de las que el 30% son mujeres. TEC tiene una transformación cultural con enfoque de género desde el año 2016, ha avanzado progresivamente con distintos proyectos, uno de ellos ha sido la sensibilización de todo su equipo de trabajo, también todas las personas que van ingresando al proyecto tienen que pasar por una inducción. Adicionalmente, el año pasado se instalaron centros de género e inclusión, donde hay especialistas que son psicólogas, que han tenido formación en atención de prevención de acoso sexual, laboral y maltrato, donde entrenan a todo el personal en la parte preventiva y adicionalmente están orientando, dando contención y orientación a las personas que puedan vivir alguna experiencia o tengan dudas en relación a lo mismo. Se trata de un sector estratégico para la industria minera y para diversificar la economía nacional, pero aún existen importantes barreras de acceso a financiamiento para los emprendedores mineros de base tecnológica en Chile. Al tratarse de innovaciones caras y de largo plazo, ¿cómo pasamos de exportar minerales a exportar minería? Lo revisamos. En Chile, los proveedores de base tecnológica se han convertido en un sector clave para el futuro de la industria minera. Sin embargo, expertos y expertas en el sector han identificado desafíos significativos en el acceso al financiamiento necesario para impulsar el desarrollo tecnológico en esta área y pasar de exportar minerales a exportar minería. Lamentablemente, una de las grandes dificultades que tiene el ecosistema innovador, emprendedor local, son los mecanismos de financiamiento. Innovar en minería es caro porque es de largo plazo. El desarrollo minero se demora muchos años, 4, 5, 8, hasta 10 años en desarrollar una tecnología para que esté en condiciones de usarse y desarrollarse en la minería. Y ese desarrollo, hoy día, los emprendedores lamentablemente tienen pocas líneas de financiamiento, pocos mecanismos. Tenemos a través de la NID buenos financiamientos, razonables financiamientos en las etapas iniciales. Después tenemos más adelante financiamientos para llevar adelante las innovaciones a sus escalas industriales, pero en el medio no tenemos un modelo de financiamiento para los pilotajes. Los pilotajes industriales en estas industrias de energía o minería son muy caros y todavía tienen algo de incertidumbre tecnológica. De 2010, la inversión en investigación y desarrollo en Chile representa solo el 0,3% del PIB, en comparación con el promedio del 2,4% de los países de la OCDE. Pese a esto, se observa un aumento del 10% en la inversión por parte de las empresas y de las instituciones privadas sin fines de lucro. En Chile hay más de 8.000 proveedores de la minería. Y en el fondo, ¿cómo tú ayudas a ese ecosistema a desarrollarse? Una de las limitantes hoy día es finalmente el escalamiento para el desarrollo de tecnologías para la minería. Hay algunas líneas de Corfo que te ayudan, otras líneas de Startup Chile, de Cercotec, pero para minería la escala no da. La escala no da porque innovar en minería podría ser de $500.000, $1 millón, $10 millones y no hay líneas de financiamiento que lleguen a ese nivel. Están apareciendo algunos fondos de inversión en Chile para minería, sin embargo tenemos mucho que mejorar y que avanzar ahí. Hemos escuchado diversos casos donde, por ejemplo, se realizan o se desarrollan bioreactivos, incluso basados en residuos del territorio, y son muy valiosos, tienen un gran desempeño y a veces tienen una piedra de tope en cuánto se puede producir. Y el cuánto se puede producir justamente viene por temas de inversión y también por las materias primas de ellos. Entonces, ahí hay una tremenda brecha y sobre todo para las tecnologías cuando están avanzando también después del pilotaje, también hay una brecha importante. Desde el ecosistema innovador minero se están trabajando propuestas para superar este desafío, incluida la creación de un fondo contingente que podría estimular la inversión y la innovación en el sector minero, contribuyendo así a su crecimiento y competitividad a nivel internacional. El aumento de inversión debe estar con políticas mucho más directas. Si queremos más tecnología puesta en minería o en cualquier otra industria, en los proveedores de bases científicos tecnológicos. Son los fondos de inversión los que realmente capitalizan o invierten en estas empresas para hacerlas crecer, no solo en el mundo minero, sino que también en su internacionalización. Y por eso que el programa, por ejemplo, poner foco en los scale-ups es súper importante, porque se hace más atractivo una empresa en ese estado para los fondos de inversión. Nosotros propusimos aquí formalmente la creación de un instrumento que sea un fondo, que puede ser un fondo contingente, es decir, si la tecnología es exitosa y logra salir al mercado, bueno, entonces ese proyecto devuelve el subsidio que se le entregó.
Luego de anunciarnos previamente a fines de julio, finalmente esta semana la estatal Codelco y la empresa minera Río Tinto formalizaron en Japón su asociación en Agua de la Falda S.A., yacimiento en que van a realizar trabajos para explorar y desarrollar un proyecto de cobre en la región de Atacama. Esto luego que el conglomerado minero multinacional concluyera la compra del 57,74% de la participación que tenía Pan American Silver en este proyecto, en el que Codelco posee el 42,26% de la propiedad. Con este anuncio, Agua de la Falda pasó a llamarse Nuevo Cobre S.A. y si bien el proyecto se constituyó durante la segunda mitad de la década de los 90, hasta ahora los esfuerzos se habían concentrado en la búsqueda de metales preciosos. Pero hoy ambas empresas han identificado un potencial interesante en yacimientos de cobre, que será el objetivo principal de Nuevo Cobre. Además de este movimiento estratégico, la estatal anunció que ofrecerá a sus clientes chinos una prima por cátodos de cobre que se sitúa en los $89 por tonelada métrica para el 2024, lo que representa una reducción de 36% en comparación con la prima de este año. La decisión ha sido interpretada como una forma de asegurar la estabilidad de los acuerdos a largo plazo con sus clientes chinos, y es especialmente relevante considerando que las primas de Codelco que se añaden sobre los precios de referencia de la Bolsa de Metales de Londres son a menudo un termómetro para establecer los contratos globales de este insumo clave en sectores como la energía y también la construcción. En otras materias, la compleja situación financiera de NAMI y la discusión en torno al futuro de la Fundación Hernán Videla Alira o Paipote han sido parte importante de la agenda minera de este año. En ese marco es que la ministra de Minería, Aurora Williams, del vicepresidente ejecutivo de NAMI, Iván Millenars, aprovecharán su visita a China por el Asia Copper Week para conocer nuevas tecnologías ligadas al sector, además de potenciales socios estratégicos. Hay que recordar que NAMI acumula pérdidas del tercer trimestre, por cerca de $600 millones, siendo Paipote justamente un foco de preocupación para NAMI por las mermas anuales y los episodios de contaminación que se han registrado en Copiapó. En ese escenario es que se ha estudiado hacer una nueva fundición, dado su rol estratégico de fomento a la pequeña y mediana minería, y cuyo valor podría superar los $1.200 millones. La empresa además inició un plan de egreso voluntario para sus trabajadores, a los que pueden acceder hombres de más de 65 años y mujeres de más de 56 años. A la fecha, el 75% de los potenciales y las potenciales candidatas se han hecho parte de este proceso. Destacar y reconocer el esfuerzo de las empresas mineras que trabajan para promover la equidad de género, diversidad y la inclusión en sus operaciones y prácticas laborales es el objetivo del concurso Buenas Prácticas de Inclusión en la Industria, impulsado por la Unidad de Género del Ministerio de Minería. Podrán participar todas las empresas del sector minero, ya sean públicas y privadas, sin importar su clasificación, gran minería, mediana minería, pequeña, empresas proveedoras también, y se van a considerar aquellas iniciativas que no hayan sido premiadas en versiones anteriores del concurso. Para esta segunda versión se van a premiar y reconocer 3 categorías distintas: mujeres, comunidad LGBTQ+, y personas con discapacidad. Los criterios de evaluación consideran atributos como innovación, impacto, sostenibilidad y asociatividad. Las personas que deseen presentar sus iniciativas deben ingresar los datos solicitados en el formulario online dispuesto en el sitio web www.minminería.cl. Llegamos al final del programa, pero antes de despedirnos les contamos que vamos a regalar 2 ejemplares de este libro, Lo que brilla, todo lo que brilla, de la doctora Irene del Real, que tengo acá. Economía y Minerales. Ella es académica de la Universidad Austral, Irene del Real, así que los invitamos a conocer los detalles a través de nuestra cuenta de Instagram de Reporte Minero. Por supuesto, todos los contenidos también en nuestro portal reporteminero.cl y también en 24horas.cl. Será hasta la próxima. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Reporte minero y energético.